Y hoy nos acompaña en el estudio Laura García. Laura, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. No, bueno, Laura seguramente ustedes ya la conocen, ella es conductora de La Dichosa Palabra en el Canal 22. ¿Cuánto llevas en México, Laura? Tú eres española, naciste en Madrid, pero ya te adoptamos en este país. Ya soy mejiñola. Ya eres mejiñola total. Voy a cumplir 16 años, llegué justo en el año 2000 y ya voy con el siglo. Oye, y llegaste para adaptar diccionarios, a eso viniste a este país, pero te has puesto a hacer una cantidad de cosas tremenda, ¿no? Pues todo ha sido por culpa del lenguaje. Lo que pasa es que yo vine a adaptar un diccionario que había para niños al español de México y cuando llegamos aquí nos llevamos una sorpresa pues muy buena sobre cómo se jugaba aquí con el lenguaje, cómo era el idioma usado en México y la verdad es que dio para tanto que aquí sigo. Entonces ha sido una sorpresa y una aventura muy lingüística y muy agradable. Aquí sigues y ahora analizando el lenguaje en los tiempos de las redes sociales y de eso nos vienes a platicar de tu libro, Las redes sociales más allá de los memes. Laura, a ver, ¿de qué se trata este libro? Pues surgió de una nueva colección de divulgación para jóvenes. La editorial SM siempre está enfocada al público infantil y juvenil y pues pensamos en que el lenguaje estaba cambiando, no sabíamos muy bien cómo, qué estaba pasando en las redes, pero sabíamos que había un fenómeno. Entonces, a partir de esa curiosidad, de esa necesidad, me puse a investigar, a leer, a observar las redes y la verdad es que fue todo un reto porque sí pasan muchas cosas y muy rápidas, entonces había que elegir exactamente qué contar y cómo contarlo. Y lo que quise dar es una probadita del lado amable de las redes, porque creo que sí lo hay, creo que los jóvenes pueden sacar mucho jugo y muchas cosas a favor y enriquecedoras y provechosas, no todo perder el tiempo y trolear. Trolear, ¿no? Bots y todas esas cosas que pasan en las redes sociales. Que también, ¿no?, pasan. Y el acoso en redes, que sí, es tremendo. Es tremendo los peligros que hay un capítulo de hecho dedicado a eso, a los peligros, pero yo siempre desde el punto de vista lingüístico, no me interesaba tampoco ser ni juez, ni parte, ni árbitro, sino decir, a ver, esto pasa, así se describe, así se nombra, estas son las palabras que se están usando y un poco dar respuesta a esa gran pregunta de qué está pasando con el lenguaje si se está empobreciendo en las redes. ¿Y qué está pasando, Laura? ¿Qué encontraste en esta investigación que te pusiste Pues está pasando que está muy vivo, está más vivo que nunca, la gente lee y escribe muchísimo y lo que antes tardaba... con hashtags ahora, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista lingüístico, a pesar de que sí hay una parte muy preocupante de que se utiliza con muchas siglas y abreviaturas... Claro, en Twitter, por ejemplo, 140 caracteres, pues... Te da para abreviar mucho y la gente además hace verdaderos ejercicios para decir muchas cosas en muy pocos caracteres y está evolucionando muchísimo. Los usuarios del lenguaje, los hablantes, nos estamos convirtiendo más dueños en el lenguaje que nunca. Eso tiene consecuencias buenas y consecuencias menos buenas, pero nosotros somos los que hacemos evolucionar el lenguaje. Lo que antes tardaba 100 años en pasar, ahora pasan 10 días y ya ha pasado todo. Estamos más conectados que nunca con todo el mundo y eso evidentemente nos requiere de un uso constante de la escritura y la lectura. Entonces pasan fenómenos, algunos son muy buenos, algunos tienen que ver con fomentar esos juegos lingüísticos, esa lectura y Danos bueno, un ejemplo de una cosa buena que ha ocurrido, digamos, con el lenguaje en las redes sociales o de cómo la gente las está aprovechando para cosas positivas, para sacar provecho. Están los microcuentos y los microrelatos, que es una cosa muy, unas probaditas de literatura, lo que se llama la tuiteratura, que a mí me parece un ejercicio y un género literario muy curioso. O sea, ¿tú ya lo llamarías un género literario que surgió en las redes sociales? Yo me he atrevido a decirle que es un género literario, no sé si hay muchos... Habrá quien se le paren los pelos de punta, ¿no? Muchos. Yo sé que esto causa un poco de sarpullido, pero lo es. Y la gente está ahí escribiendo y participando de una manera muy activa y no tiene por qué ser malo, viene a sumar una manera de utilizar el lenguaje y de hacerlo público y de compartirlo. Ahora cada vez más gente escribe, entonces bueno, los que escriben mal, pero también podemos tener acceso a mucha gente que tiene muchas cosas interesantes que decir que antes no tenía el acceso a publicar, a ser difundido y ahora con estas nuevas plataformas pues sí. Los booktubers, por ejemplo, que son una comunidad de jóvenes sobre todo que se dedican a compartir sus gustos en la lectura y eso ha provocado que haya gente que en lugar de estar, no sé, dedicándole el tiempo a otras cosas, se dediquen a leer y a compartir esas lecturas y si tan preocupados estamos de que los niños no leen, bueno, ahí tenemos a una comunidad que lee 5 o 6 libros al mes, que me parece que no es pequeña y que están haciendo cosas que si bien no son críticos literarios, es verdad, porque la mayoría tiene entre 15 y 25 años, tampoco les podemos exigir que tengan un conocimiento y una exigencia de lectura muy grande, pero ahí van poco a poco exigiendo más, seleccionando mejor sus lecturas
jugando con el lenguaje, ¿no? Que al final del día es, creo que lo que es más de aplaudir y más de que las redes sociales nos han dado una dimensión y un alcance a cosas que estamos abrumados de datos, pero también dentro de esos datos hay actividades que podemos los mayores fomentar en los jóvenes y los jóvenes defender ante los mayores. ¿Y qué recomendaciones le darías a la gente que se pierde en las redes sociales, ¿no? Que no sabe a quién seguir, que dice, pues cómo, Laura García asegura que ocurren estas cosas maravillosas en las redes sociales, ¿Cómo llego? Pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo las sigo? ¿Cómo me topo con ellas? Es difícil, yo misma me pierdo. Yo que he estado como 2-3 meses volcada completamente a observar las redes, es abrumador. Uno se pierde mucho y además se confunde mucho. Yo lo que he intentado es dar como algunas cuentas, algunas sugerencias, algunos tips incluso para profesores y educadores que están metidos en el mundo de los adolescentes, decirles, ok, no saben cómo establecer ese puente con sus alumnos, bueno, ahí les van ciertas experiencias que han tenido algunos maestros que han sido exitosas, que les han servido para hacer que los chicos se apasionen y quieran leer más y compartirlo en las redes. Claro, y que no solo es para saludar a sus amigos, o sea, que está bien, pero que, caray, ¿no? Se pueden compartir desde fenómenos que pasan en museos, exposiciones que la gente quiere compartir, entonces hacen concursos para ver una pintura que te evoca, entonces a partir de eso escribir una historia. Hay cosas interesantes. ¿Qué consejos das, Laura? Que lean Enredados, a ver si les puede servir un poco consejo número uno, tienen que leer Enredados. que creo que está además escrito con humor y un poquito quitándole la seriedad y la solemnidad a esto del lenguaje. Creo que lo primero que tenemos que hacer siempre es reírnos de todo lo que pasa. En este caso, además, creo que el tema se presta mucho. Ser muy prudentes. Yo digo que hay que ser muy observadores, muy prudentes, analizar primero antes de lanzarse al vacío y luego sobre todo que escriban, que la gente no tenga miedo a escribir por no saber las faltas de ortografía que puede cometer o por tener miedo a no ser un literato, un premio Nobel, no hace falta, ahora mismo creo que está para que nadie pele tu tweet, ¿no? Luego no, pues eso pasa. Yo para qué escribo algo en redes sociales y luego nadie va a pelar. Hay que tener muy bien la autoestima para aguantar el callo que no, porque hay muchas críticas, entonces también como... Nadie me va a pelar o me van a criticar. Sí, porque ahí se expone uno de una manera brutal. Entonces yo creo que estas nuevas generaciones que tienen mucho más asumido esta era digital que nosotros, que ya nos ha tocado un poco mayores, lo tienen más en cuenta y eso va a tener una manera de relacionarse en el mundo diferente. Vamos a ver qué consecuencias hay, pero sobre todo ser prudente, ser observador, aprovechar la tecnología a nuestro favor porque ahí está, ya ha llegado para quedarse, no se puede uno pelear con ella. Eso es mi consejo a los mayores, ¿no? Es decir, tranquilos, no todo es malo, hagamos las paces con lo que ha venido aquí a instalarse y si los jóvenes están tan entusiasmados y tan adictos a esto, bueno, veamos un puente, veamos el lado como más enriquecedor que tiene esto, que sí lo hay. Entonces, tratemos de rescatar estas joyas y bueno, lo presentamos el jueves en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Rosario Castellanos de la Condesa, y ahí va a haber como muchos juegos, muchas diversiones, pero y bueno, una invitación a que se enreden. ¿Puede ir quien quiera? Es entrada abierta completamente, es a las 7. 7 de la noche, no pueden ir porque es el noticiero. No, saliendo del noticiero, ustedes pueden verlo en las plataformas digitales. Exacto, lo pueden ver, ya afuera, y luego exactamente. Oye, Laura, no te vayas sin contarnos sobre el diseño del libro porque tiene una portada muy particular, además de que tiene ilustraciones que acompañan los textos que son muy bonitas y muy llamativas y que lo hacen un libro muy accesible. Sí, el libro está hecho para leerlo con unidades cerradas muy, muy cortas, de tal manera que uno se las pueda saltar, pueda ir, volver, subir y bajar. Esto es como una navegación en internet, que uno puede abrir varias páginas. Entonces es la lógica de la narrativa del libro un poco por ahí. Sí, se ha pretendido. Luego el lector será el que dé el dictamen. El interior está diseñado por Emanuel Peña, que hizo un gran trabajo para hacer algo muy masticable, muy vintage, según yo, y muy rico. Y la portada, pues un regalazo ahí que nos hizo Cha, más conocido por su música con Moderato, pero que es un gran diseñador, y Hula Hula pues hace cosas maravillosas. Este libro tiene ojos, nariz y boca, entonces te habla, las palabras hablan. Ojo, nariz y boca. Y bueno, pues muy contenta, la verdad, muy agradecida con toda la gente que participó y se entusiasmó en todo esto y con la respuesta que está teniendo la gente. Entonces,
aquí. También muy contenta de que tú le hayas querido dar un pues guiño. yo feliz de tenerte aquí en el estudio. Laura, pues mucha suerte en la presentación. Muchas gracias. Ahí te esperamos cuando termines, te lanzas. Bueno, pues ya va a llegar el brindis nada más. Gracias, Laura. Muchas gracias.